Por informarse con Noticiero Hechos AM, estamos en el día ya, martes 25 de junio de 2019. Esta mañana vamos a hablar sobre el proceso interno que está viviendo en esos días el Partido Arena. De hecho, su proceso va a culminar en el mes de agosto. Además, vamos a conocer cuál es el punto de vista que tienen sobre decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego les presento al invitado de esta mañana. Luego de las elecciones presidenciales, los partidos políticos anunciaron una renovación interna para intentar generar empatía y confianza en la población salvadoreña, que por segundas elecciones consecutivas mandaron un mensaje con sus votos. Arena y el FMLN, quienes se mantuvieron en las últimas 2 décadas como los principales partidos políticos del país, se enfrentaron a unos ciudadanos que mostraron su descontento y desencanto con la forma tradicional en la que se ha venido haciendo política en el país. El FMLN realizó sus elecciones internas hace más de una semana y tras varios días de espera dieron a conocer los resultados. Arena tendrá su proceso en agosto próximo. Recordemos que a finales de la primera semana de junio, Mauricio Interiano anunció su retiro de la presidencia del Consejo Ejecutivo de Alianza Republicana Nacionalista Arena, quien estuvo en el cargo del 25 de septiembre de 2016 hasta junio de 2019. Luego de esto, el partido tricolor entregó el registro de afiliados a la Comisión Electoral Nacional para iniciar un proceso de inscripción de los nuevos afiliados, pero también de depuración. El registro de afiliados del Partido Arena está abierto a las inscripciones desde el 11 de junio y se mantendrá así hasta el próximo 10 de agosto. Las autoridades internas confirman que en el último año el registro de afiliados ha crecido cerca de 2.000 personas. Para el proceso de quienes aspiran al cargo de presidente del COENA, el proceso para entregar la solicitud culmina el 15 de julio y del 16 al 23, la Comisión Electoral Nacional evaluará los perfiles de los candidatos. Arena tiene previsto realizar sus elecciones internas el 25 de agosto, iniciar el escrutinio preliminar el 26 y el final el 27 para brindar los resultados en firme el 2 de septiembre de este año. Para hablar sobre lo que está ocurriendo al interior de Arena, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Esta mañana le damos la bienvenida a este espacio aquí en Canal 12, en Red Salvadoreña de Medios, al licenciado Rolando Alvarenga. Él es el presidente interino del Partido Arena, un partido que está enfrentando pues, un proceso interno un tanto intenso. Licenciado Alvarenga, bienvenido, un gusto recibirlo, qué bueno que puede acompañarnos esta mañana de martes. Muy buenos días, Manuel, siempre será un gusto acompañarte en tu programa. ¿Cómo definiría usted lo que está viviendo Arena en este momento? Porque si lo vemos, digamos, los críticos de la política tradicional dicen que Arena y el FMLN están en crisis. Otros dicen, dentro del mismo partido, que está en un proceso de transición y que es normal que se den este tipo de situaciones luego de lo que vivimos en la campaña presidencial. Pero usted que está, digamos, en este momento en control del partido porque es el presidente interino, ¿cómo definiría la situación de Arena? Bueno, mira, efectivamente el resultado electoral del 3 de febrero generó mucha frustración, mucha ansiedad en toda la militancia, en toda la dirigencia, incluso pues a nivel del mismo COENA. Y de alguna manera ha habido expresiones no muy favorables de lo que sucedió el 3 de febrero y hay que reconocer pues que efectivamente algunas de las cosas quizás no se hicieron bien. Pero eso ya pasó y tenemos que enfocarnos a ver hacia el futuro. Lógicamente, a veces tú encuentras algunas discusiones dentro de algunos elementos del partido, o funcionarios del partido, o diputados, y te digo, por experiencia siempre ha habido diferencias. Nadie piensa igual dentro del partido. Tal vez lo que es algo novedoso y complicado a veces de entender es que algunas de esas diferencias se empiezan a vincular en redes sociales. Entonces son discusiones públicas que mucha gente las interpreta de otra manera. Pero sí hay que reconocer que estamos en un momento complicado, después de esta debacle electoral, con un nuevo gobierno que ya inició con un nuevo estilo y aparentemente, al menos en este momento, con un alto índice de popularidad. Y lo que nos toca a nosotros es velar porque tengamos un proceso ordenado, y de alguna manera que logremos generar condiciones para que se dé una nueva dirigencia y una buena dirigencia, una renovación completa, y eso implica que asumir los retos del 2020, porque recuerda que en el 2020 hay que elegir candidatos
alcaldes y diputados. Y luego el reto del 2021, que es la elección ya de alcaldes y diputados a nivel nacional. Entonces lo que viene no es fácil, es un reto, pero Arena ha salido de situaciones similares antes. Lógicamente la coyuntura nacional se ve como, es decir, muchos analistas pues están hablando de que los partidos tradicionales están teniendo problemas serios versus una nueva fuerza que ha surgido. Lo que pasa es que es una nueva fuerza que ha surgido por una sola persona, ¿verdad?, que es el ahora presidente de la República. Vamos a ver hasta dónde eso es sostenible, pues porque en este momento no estamos ni siquiera claros cuál es la visión completa del nuevo gobierno, ni cuál va a ser el partido con el que va a caminar el nuevo gobierno, ¿verdad? Porque entró por gana, pero también sabemos que el presidente Bukele tiene un gran interés en nuevas ideas. Entonces son planteamientos que todavía no están claros, pero que también son un reto porque son adversarios políticos que van a enfrentarse con Arena en el 2021. Pero ¿cómo toma usted, por ejemplo, el hecho de que a través de redes sociales, a través de entrevistas, algunos miembros del partido estén acusando a la dirigencia de ser dinosaurios que no permiten, digamos, nuevas expresiones al interior del mismo partido? Se hablaba de renovación, pero decía de que no servía de nada esa renovación si al final se va a poner gente joven con pensamiento de baby dinosaurios. Yo no sé de dónde está sacando de que va a ser gente joven con pensamiento de dinosaurios. Creo que son comentarios ahí que salen de repente. Nosotros estamos buscando realmente que haya un cambio completo en la manera de hacer las cosas en Arena. Fíjate que nosotros mantenemos que lo único que no debería de cambiar son los principios, porque esos son los principios en los que se fundó el partido, ¿verdad? En la libertad de expresión, la libertad de empresa, la separación de los órganos de gobierno, son principios del partido. Pero todo lo demás está sujeto a discusión. Y yo lo he mencionado ya varias veces y lo vuelvo a decir. Alguien que haya nacido el mismo año que nació Arena está cumpliendo hoy 38 años. Entonces esa persona no conoce el surgimiento de Arena, no entiende por qué Arena surgió en un momento que había una guerrilla en la montaña, que había una junta revolucionaria de gobierno en el país, que no había asamblea legislativa, se manejaban las cosas arbitrariamente. Ese es el momento que surge Arena. Y los tiempos cambian. Entonces ahora esa persona que tiene 38 años, 39 años, realmente pues aspira a otras cosas. Está viendo el futuro, ya no está anclado en los eslogans que se ocupaban en aquel entonces, el por qué surgió el partido. Es bueno conocer la historia, pero de ahí para adelante muchas cosas tienen que cambiar y por eso nosotros vemos la necesidad de que haya gente más joven porque está más cercana a esa generación que hace las cosas diferentes, que se comunica diferente. Entendamos que también hay ya tecnología totalmente distinta, la manera de, bueno, lo estás viendo en la manera como está gobernando el presidente, da órdenes a sus ministros vía Twitter, eso es nuevo, pues. Pero entiendo que mucha generación con eso se siente gusto, entonces yo en lo particular eso es lo que espero, que esa dirigencia entienda la necesidad de ese cambio, y yo no estoy hablando de un cambio radical, sino que es un cambio aspiracional de lo que las nuevas generaciones ven su futuro, lo que necesitan. Y dentro de esa viene lo que es también tratar de solucionar los problemas que son graves en el país, de seguridad, el tema económico, los problemas fiscales, el tema de pensiones, es decir, esos son retos de verdad, eso vamos a ver si realmente se van resolviendo. Entonces yo creo que en este momento va a haber una gran cantidad de comentarios, pero al final creo que al igual que el noticiero de este canal, los hechos son los que van a demostrar que efectivamente esperamos que las cosas cambien en Arena y que ojalá exista ese compromiso de esa nueva dirigencia. ¿Cómo definiría usted, digamos, la finanza del partido? Porque hay acusaciones también en las que se señala que tienen deudas con proveedores que no han sido saldadas. Bueno, efectivamente yo creo que estas cosas hay que ser transparentes, sí, hay todavía deudas que hay que cubrir. Lógicamente en una campaña se ocupan muchos recursos y también te puedo decir que tampoco es primera vez que Arena ha quedado en deuda, es decir, después de una campaña política. El tema es cómo se va a ir financiando esas deudas y ese es un proceso que a veces tarda un poquito de tiempo. A veces, tal vez la diferencia de esta campaña a otras es que aunque los montos pudieran ser iguales, pero el grueso de la deuda en otras oportunidades estaba en bancos. Y con los bancos pues tú tienes más oportunidades de negociar, refinanciar y vas caminando hasta que al fin saldas. El problema creo que en esta oportunidad, tengo esa impresión, es que hay más con proveedores y algunos de esos pues realmente es aflictivo y yo entiendo y tienen razón.
pero nosotros tenemos que ir resolviendo ese problema financiero poco a poco. Muchos de estos requerimientos pues vinieron de una casa de campaña pues, en la cual no teníamos completo control nosotros como Consejo Ejecutivo Nacional. Era una campaña presidencial, muchos requerimientos que se hacían, se pedían y bueno, ahora somos nosotros los que tenemos que ver cómo se paga. Pero yo creo que es mejor ser transparente y decirlo, sí, hay problemas en eso, pero se va a hacer un esfuerzo para ir solventando. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí se tiene que ir haciendo. ¿Pero eso lo haría usted desde la presidencia interina de Arena o esperaría que sea el nuevo Consejo Ejecutivo el que comience, digamos, a analizar la situación financiera del partido y ver cómo se va a saldar los compromisos que tienen? No, la situación financiera ya se está analizando, no podemos esperar 1 o 2 meses para ver efectivamente qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer, porque recuérdate que siempre también hay un flujo de ingresos versus los gastos normales y en este caso los gastos que fueron de campaña, que fueron mucho más grandes, ¿verdad? Incluso eso es un reto adicional, Manuel. O sea, la gente se enfoca en la parte política, es cierto, claro, pero la parte financiera también incide en esto. Entonces el reto es complicado, yo tengo que decírtelo francamente, pues yo siento que he asumido en un momento bastante difícil, pero estoy optimista. Yo creo que las cosas pueden ir caminando, yo creo que ya hay conciencia en el mismo partido de que ya todos los pleitos internos lo único que hacen es debilitar la marca. Ya el que lo pueda hacer con ese objetivo, pues es otra historia. Pero la marca es la que al final, si se debilita, va a afectar. Porque Arena sacó 37 diputados. Después de eso tú ves las preferencias para ver quiénes entran, pero es la marca la que definió cuántos diputados. Y una marca debilitada podría significar mucho menos diputados. Y en el caso de los alcaldes todavía es más complicado, porque en la papeleta ni siquiera va la cara, sino que solo va la marca. Entonces una marca en la que la ciudadanía vaya sintiendo ya más desconfianza o descontento porque ve los pleitos internos, porque ves algún tipo de desorganización, ya creo que está haciendo conciencia a todo nivel en el partido que no es lo más conveniente y que tenemos que unificar esfuerzos en esto. Pero ¿percibe usted que hay gente, digamos, enfocada en eso, en debilitar la marca de Arena? Bueno, eso con el tiempo lo dirá, porque si alguien se dedica a estar generando más conflicto en este momento, solo esa persona sabrá qué motivación tiene, ¿verdad? Si está tratando de hacer un reclamo particular o si simple y sencillamente es parte, como dice el dicho, agua para su molino. Este es un momento que efectivamente creo que todos tenemos que estar bien conscientes de la importancia de tener una oposición fuerte. Es decir, el 2021 te va a marcar realmente hacia dónde va el presidente Bukele, porque en este momento puede ser una luna de miel, va a ser un esfuerzo por entrar al 2021 con bastantes diputados. Si tuviera ese control, quién sabe qué pasa. A la gente se le olvida que el FMLN, aún con sus planteamientos algo radicales, pero en estos dos gobiernos, al fin y al cabo, no pudieron implementar plataformas radicales como las que ellos añoraban del socialismo del siglo XXI o lo que pasa en Venezuela. ¿Producto de qué? Que había una oposición fuerte en la Asamblea. Sí, no dormimos, y no me refiero al partido, sino que el resto de la sociedad se duerme con el canto de sirenas y permite que no exista una oposición fuerte en el 2021, entonces vamos a ver una cara diferente del presidente, pues por las características que él demuestra, cierta manera de conducir que podría en algún momento convertirse en un autoritarismo. Así es que por eso creo que es importante, Manuel, no hay que basarse solo en este momentito, hay que ver el análisis completo del país. Y lo que sí necesita es fuerzas políticas bien balanceadas, una asamblea bien balanceada, que un presidente pueda mandar sus políticas públicas y que se discutan en la Asamblea Legislativa y si son cosas buenas, nosotros las vamos a apoyar. ¿Por qué? No le veo ningún problema. La campaña ya pasó, éramos solamente adversarios políticos los diferentes partidos, pero si no es así, también nos vamos a oponer o vamos a denunciar fuertemente. Entonces, yo creo que este es un proceso que empieza, este gobierno creo que no tiene ni un mes todavía. Entonces sí, se le estamos dando el beneficio de la duda, pero también tenemos que estar atentos. No hay nada peor que te vayan durmiendo y le puede pasar a muchos sectores en el país y después vienen las consecuencias. Escuchaba que usted decía, Arena debe reinventarse. ¿Qué comprende ese proceso de reinvención de Arena, considerando, digamos, que es un partido que tiene 38 años, que ha estado en diferentes momentos de la historia reciente de El Salvador, ha sido protagonista hoy, pues, una situación un tanto complicada debido a sus procesos internos, debido a lo que pasó en la última elección presidencial? ¿Qué comprende la reinvención de Arena desde su punto de vista? Mira, yo te lo resumiría fácilmente. Yo te diría es comprender que el mundo cambió, comprender que las cosas han cambiado también en El Salvador,
y darse cuenta que en política no te puedes quedar atrás cuando las cosas van cambiando. Entonces, implica una manera diferente de hacer las cosas. Una de las cosas que yo quisiera, ojalá, no sé si podamos implementarlo porque el tiempo es muy corto, pero de alguna manera tal vez ir dejando ya las bases, ¿verdad? Para toda una nueva estructura de comunicación. La manera de comunicarse tiene que ser diferente. Tiene que someterse a discusión. Yo no digo que hay que cambiar, pero debe someterse a discusión los diferentes temas tradicionales de Arena, sí, excepto sus principios, sin miedo. Ya hay que platicarlo, ¿verdad? Las nuevas generaciones están preocupados por problemas bien puntuales y creo que no les dice nada que de repente alguien grite patria, sí, comunismo, no, es decir, por ejemplo. Sí. Entonces hay muchas cosas que tenemos que evaluarlas, pero lo tienen que hacer los mismos areneros. Y entonces tienes que tener una dirigencia que oriente esa discusión, que oriente hacia dónde vamos, pero que esté definida o decidida a hacer ese tipo de cambios, porque efectivamente la política se mueve en ese sentido y hay que reconocer, la generación ya de 40 años para abajo es la que se está volviendo la generación dominante, me refiero a poblacional, y esa es la que va a tener más votantes, y eso simplemente se va a ir ampliando de aquí para adelante. Entonces, mal haríamos no comprender que es el nuevo votante al que hay que atender y de alguna manera significa cambios. Así es que no estamos de reinventar, de salir con alguna otra cosa que alguien pueda decir, no, aquí que están haciendo, quieren cambiar el partido. No, lo que pasa es que sí se tiene que adecuar. Nadie puede negarte que las cosas han cambiado en el país y nadie puede negarte que ya son nuevas generaciones las que están tomando el control del país. Y eso es sano porque siempre ha ocurrido, ¿verdad? Pero también entonces es importante que este partido, nuestro partido, que Arena, en sintonía con esos cambios, ojalá podamos elegir una dirigencia que está en ese sentido y que lo veamos a corto plazo, porque de verdad los retos que vienen no son fáciles. Y si el presidente Bukele como candidato era difícil, ahora imagínate con todo el aparato de comunicaciones que va a tener del gobierno, no solo él y Casa Presidencial, sino con los diferentes ministerios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que yo insisto, no hay que dormirse con canto de sirenas, hay que estar siempre pendiente y ver las señales que va mandando el nuevo gobierno. Hay elementos que son interesantes al analizarlos en materia de comunicación. Por ejemplo, lo que usted nos decía, el himno de Arena, donde pues hay una estrofa que incluso se debatió antes que si se debía cambiar o no, que donde dice de patria sí, comunismo no, o donde los rojos terminarán. Obviamente estamos en un contexto totalmente distinto al que, digamos, marcó el punto de partida de Arena. ¿Consideraría usted, digamos, que eso entrara al debate y que se hiciera tal vez un cambio en el himno de Arena porque ya estamos en otro contexto y cuando, como usted decía, hay una generación que ya no comprende por lo menos esa parte porque incluso es una generación que no vivió la guerra en El Salvador? Bueno, mira, yo creo que es importante primero aclarar que sí creo que eso nunca se ha debatido. Creo que una propuesta en determinado momento y algo un poquito ruido, pero a nivel de partido nunca ha habido un debate de esto. Yo creo que no se trata si se cambia o no se cambia, sino que se trata de que son temas que ya deben de abrirse a discusión. El partido, de alguna manera, tiene que ir comprendiendo que algunas cosas han cambiado ya en el mundo y en el país. Y esas discusiones internas son las que van a ir definiendo qué se hace o qué no se hace. Eso es lo que yo te diría, porque no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que al final toda la militancia y la nueva dirigencia consideren que es lo más adecuado para adaptarse a los nuevos tiempos que vienen. Claro. Pero nada más te diría yo que lo que no hay que tenerle miedo es a abrir la discusión, el debate. Al final, en eso estriba la democracia, pues, en ir platicando y ver los alcances. Arena ha tenido a veces algunos desahogos en otros aspectos electorales cuando se han hecho congresos. Por ejemplo, el quinto congreso, del cual salieron algunas recomendaciones y tuviste también algunos cambios, por ejemplo, la elección de las autoridades partidarias, que nunca se había dado que un Consejo Ejecutivo Nacional había sido electo en elecciones democráticas, lo cual es nuevo y también complicado, porque el partido no estaba acostumbrado a jugar democracia. Eso requiere tiempo, requiere madurez política y en eso se va avanzando.
Entonces tú ves, esas cosas han surgido y han ido cambiando, y no es que lo que decía antes era completamente malo, sino que simplemente se va adaptando a los tiempos que van surgiendo. Entonces, eso es lo que estamos planteando, pero al final también hay que reconocer que muchas de estas cosas, yo voy a estar 2 meses, y créeme que mi interés es que salgamos bien de este proceso, que dejemos algunas bases para que la nueva dirigencia entienda que la necesidad de estos cambios comunicacionales, de la formación política, que planteemos ya el inicio de una estrategia de oposición, pero de ahí el grueso de todo esto, de lo que estamos hablando, lo va a tener que hacer la nueva dirigencia. Entonces también mal haría yo estar diciendo cosas que al final ellos tendrán que decidir cómo lo van a hacer. Ahora bien, ¿cuál es la evaluación que tiene usted, por ejemplo, de estos primeros días de la administración Bukele? Usted decía, un presidente que está haciendo las cosas de una forma muy distinta, bien para unos, mal para otros, da órdenes a través de una red social, órdenes que por lo menos eso es lo que llega al público. Seguramente habrá otra línea de comunicación que debe ser más directa entre él y sus ministros, pero digamos, ¿cuál es la evaluación? ¿Cuáles son esas observaciones que ustedes tienen como partido opositor, con un partido importante, con una fuerza importante dentro de la Asamblea Legislativa, 37 diputados, que sabemos que es una fuerza que no cualquier partido tiene y que en determinado momento pues es la base para tomar decisiones que tienen que ser colegiadas, que tienen que pasar necesariamente por la Asamblea? Bueno, mira, yo creo que el país entero se ha visto sorprendido de la nueva mecánica, en cómo se ha ido gobernando. Pero yo creo que hay que separar 2 cosas. Una, lo que pueden ser los temas de fondo, y otro es la forma. Quizás lo sorprendente ha sido la forma, la manera como ha estado el presidente dando órdenes por Twitter en temas públicos, y a veces eso es un distractor de los temas reales, ¿verdad? Estar discutiendo un Twitter del presidente o fijándonos, y ahí creo que se va la opinión pública y muchos medios también, ¿verdad? Y entrar en una discusión si es el más cool o no, cuando la discusión debería ser el tema de la seguridad del país, ¿verdad? O el tema económico del país. Entonces hay que reconocer que él encontró desde la campaña política una habilidad muy fuerte para comunicar, para distraer también, para convencer en otros casos, pero en la campaña política creo que era más fácil porque había un sentimiento bien definido de la población anticorrupción. Nosotros teníamos en ese momento el juicio de un expresidente de la República, de nuestro partido, en plena campaña. Entonces el mensaje pegaba, ¿verdad? El mensaje pegaba, y creo que eso le ayudó a ganar, pero ahora es diferente. Ahora es de demostrar resultados, ¿verdad? Entonces ahora eso, pero los resultados no vienen de la noche a la mañana, vamos a ver. No es un mes, ¿verdad? Vamos a ver entre 6 meses, vamos a ver entre 1 año, si las extorsiones bajan, si los homicidios bajan, si efectivamente la economía despega. Esas son las cosas que sí interesan, no algunos Twitter polémicos que él va a poner, ¿verdad? Entonces hay que empezar a distinguir eso también, ¿verdad? Como partido y como ciudadanos y como medios, entender que algunos son distractores, otras cosas de fondo. Hay que estar atentos a la transparencia, porque por ahí había estado escuchando que como que ya nos están dando los datos de cuántos homicidios son por día. Esas son estadísticas que son fundamentales e importantes llevarlas permanentemente. No sé por qué no se está haciendo, ¿verdad? Eso habría que analizarlo. Ni puede uno confiar solo porque un presidente dice, ya bajaron, pero ¿ya bajaron el qué? Los homicidios, las extorsiones, ¿a dónde está? Demuéstremelo. Entonces creo que el reto que va a tener este gobierno es pasar de la comunicación a la realidad, si los hechos realmente se van a dar. Es decir, yo quisiera ver dentro de las cosas que él dijo, ¿verdad? Si efectivamente vamos a tener todos los hospitales abastecidos de medicinas y no solo una política de comunicación queriendo generar el ambiente que todo está bien. Eso habrá que verlo, Pero hay que reconocer que en el ínterin hay que ser francos. En este momento goza de una gran popularidad el presidente, especialmente en esa generación de la que hemos hablado, y esos números le dan una gran fortaleza, pero es ahorita. No sé si lo va a poder mantener o por cuánto tiempo, ¿verdad? Pero eso hay que reconocerlo. Ahorita no tiene nada de... Es decir, casi siempre se dan las famosas lunas de miel. Quizá lo único que ha pasado es que él está un poquito más fuerte de lo que otros han estado, pero al final siempre las lunas de miel son los primeros días de un gobierno en el cual entra con una gran popularidad. Está por verse, Manuel. Yo creo que el tiempo dirá, y eso es lo importante. En este momento, hacer conjeturas es querer hacer análisis o predicciones con una bola de cristal, pero creo firmemente que no hay que dejarse llevar
y vuelvo a repetir, por los cantos de sirena, porque efectivamente este país necesita un buen balance político en la Asamblea Legislativa y necesita que haya una buena fuerza de oposición. Y eso no lo podemos descuidar, los que somos responsables en ese sentido. Y la ciudadanía tiene que entender lo que, aunque se sientan bien a gusto, pero es bueno que haya un balance de poder en la Asamblea Legislativa, porque las políticas públicas ahí se aprueban. El presidente puede anunciar lo que quiera, pero tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, cualquier plan de seguridad o algún tema que tenga que ver con reforma fiscal, lo que sea, o reforma de pensiones o lo que sea. Y entonces ahí tiene que someterse a discusión y llegar a algún tipo de arreglo entre las fuerzas políticas. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos haremos más de esta conversación con el presidente interino del partido Arena, el licenciado Rolando Alvarenga. Regresamos enseguida. Esta mañana de martes, en el espacio de la entrevista, conversamos con el presidente interino del partido Arena, Rolando Alvarenga. Estamos hablando sobre el proceso interno que este partido está llevando adelante y que va a culminar en agosto, porque es en agosto cuando se prevé que ya haya la elección formal de las nuevas autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado en Arena en estos últimos días? Por ejemplo, tenemos el caso de Mauricio Interiano, que anunció a través de una comunicación en redes sociales que dejaba las filas del partido. Él citaba algunas situaciones que decía que se habían dado. Hemos visto situaciones en la Asamblea, por ejemplo, de críticas de los mismos diputados de Arena o de algunos diputados hacia las autoridades del partido, y es ahí como se está llevando adelante pues este proceso interno que va a culminar, como decíamos, en el mes de agosto. ¿Qué clase de oposición, licenciado Alvarenga, se plantean ustedes hoy de que Arena debe ser, digamos, ante el nuevo gobierno? ¿Qué clase de oposición consideran ustedes que deben, digamos, plantearse para llevar adelante, digamos, al partido ante la situación que se está viviendo y por lo menos una situación con el gobierno que recién ha tomado posesión, un gobierno que, como usted lo reconocía, pues goza de una buena popularidad, por lo menos en estos primeros meses de administración? Bueno, yo diría que creo que debemos ser una oposición vigilante, una oposición fiscalizadora, ir analizando el rumbo que va planteando el presidente de la República, y debería ser una oposición que siempre esté como defensora de la gente. Así lo vemos en este momento. Creo que es importante entender que no podemos oponernos por oponernos. Al contrario, hay cosas que si son buenas tenemos que apoyarlas. Incluso si se puede en la Asamblea Legislativa mejorarlas, pero si hay cosas que riñen con nuestros principios o con la visión de lo que creemos que es bueno para el país, o que se le demos visos de que puedan ser arbitrariedades o pudieran tener algunas ilegalidades, creo que esas hay que denunciarlas y tenemos que hacerlo con fuerza en su momento que se tiene que sentir. Eso no ha ocurrido todavía, las políticas públicas apenas están empezando a llegar, cosas que no son muy polémicas, que están llegando ya a la Asamblea Legislativa. Pero hay que entender pues que no se trata de estar en una crítica constante y permanente, habrá cosas que habrá que criticarlas, ¿verdad? Y también entender que hay que separar las formas del fondo, pues hay cosas que en este gobierno se van a ver como de forma, creo que es parte de un show mediático en algunos momentos, eso es irrelevante, pero sí estar atentos a las cosas que sí son de fondo, ¿verdad? ¿Cuál es el planteamiento para mejorar a través de reformas legales el tema de la seguridad, o el tema económico, o el tema fiscal, o el tema de pensiones, o el tema de salud? En eso tenemos que estar bien enfocados siempre, a pesar de que vemos un estilo en el que a través de Twitter pues se distrae un poco la atención mediática. Entonces, pero sí fiscalizar, estar atento de lo que se está haciendo, insistir en que el gobierno, que no vaya a través de un discurso bien bonito, pero de poquito a poquito deja de ser transparente. No sé qué ha pasado con la cifra de homicidios, extorsiones y desaparecidos que se daban a diario y de repente ya no se dan. Es decir, cosas como esas tenemos que estar muy vigilantes. Muy vigilantes al quehacer de los diferentes ministros, porque se habló mucho de meritocracia y sin embargo al final aparecieron una serie de nombramientos que no lo digo yo, los cuestionaron diferentes analistas políticos en diferentes medios y en diferentes noticieros, ¿verdad? Hay que estar también pendiente de lo que va generando cada cartera de Estado.
Y finalmente también estar pendiente de lo que el presidente directamente está ordenando, haciendo o diciendo, ¿verdad? Porque al final él es presidente de todos, él nos representa a todos, ¿verdad? Y en este viaje a México hay algunas circunstancias unos videos que han circulado que nos dejan pensativos en cómo actúa el presidente allá. Pues también tiene que él enfocarse de que nos representa a todos, ¿verdad? Entonces creemos que al final, Manuel, no es una oposición solamente de criticar, no debe ser una oposición solo de oponerse, sino que de fiscalizar. Eso es importante, estar pendiente de lo que hace el gobierno y saber cuándo sí nos tenemos que poner con fuerza y cuándo hay que apoyar al gobierno en beneficio del país. Pero ¿qué tan unida está, digamos, Arena? ¿Qué tan unida está la fracción? Son 37 diputados, pero obviamente hemos visto que algunos están remando para un lado y otros están remando para otro. Por lo menos eso es lo que hemos visto a través de las opiniones que han dado cuando los temas entran a discusión en la Asamblea Legislativa. Bueno, sí, yo creo que esa es una problemática que hay que ir profundizando un poco más. Sí, es importante que exista una estrategia de cómo se va a caminar como oposición desde la Asamblea Legislativa. Sí hay que reconocer que hay diferentes maneras de pensar en la fracción legislativa. Eso no es nuevo. Aún antes, cuando éramos gobierno, había a veces discusiones muy fuertes en la fracción sobre algunas temáticas que el gobierno iba a implementar. La diferencia era que la discusión era bien interna y podía ser muy dura, pero al final ya en el pleno las cosas se manejaban en conjunto. Ahora eso ha cambiado, creo que el famoso voto por rostro ha generado un elemento adicional, ¿verdad? Porque cada quien piensa que de alguna manera tiene que buscar algún nivel de protagonismo o buscar que su rostro sea más conocido. Esas son realidades que ocurren, ¿verdad? Y ya vamos prácticamente, en 6 meses ya inicia lo que es un año preelectoral, donde puede ser que algunas de estas cosas pudieran aumentarse. Creo que es parte de los retos que va a tener también la nueva dirigencia. Yo creo que cada diputado va a ir forjando su propio destino, así de sencillo, porque lo importante es ir analizando lo que cada uno dice, hace, si va a las comisiones, si va a las plenarias, si asiste a las reuniones que es convocado, su trabajo territorial. Habrá elementos que el otro año tendrán que ser evaluados para los que quieran reelegirse, y ese será el momento que esa dirigencia tendrá que tomar decisiones en función del trabajo legislativo, ¿verdad? Y ahí habrá criterios que en este momento los desconozco, que posiblemente los va a poner la nueva dirigencia, ¿verdad? Entonces eso implica que cada uno tiene que ir viendo no solo su protagonismo, sino que al final que evaluaciones va a haber, el otro año inevitablemente va a haber para optar nuevamente a candidaturas, ¿verdad? Entonces, en el caso de los alcaldes creo que a veces se facilita más porque a veces es bien evidente, ¿verdad?, que un alcalde es buen alcalde, que es querido por la gente, las mediciones lo dicen. Ese hasta creo que hay que facilitarle ya del camino, pues, porque es importante a nivel nacional. Pero al final, insisto, cada quien va a ir marcando su propio destino, y así hay que entenderlo. Al final, si uno toma decisiones de hacer algo o no hacer algo como funcionario público, también hay que aceptar lo que eso pueda traer después, ¿verdad? Son cargos que implican una responsabilidad. Así es que yo te diría que no es que es un reto fácil, porque diversidad de criterios hay y siempre va a haber, y al final también es algo de sano que haya diversidad de criterios, ¿verdad? Lo importante, lo ideal sería que siempre hubiera conclusiones unificadas, ¿verdad? Y eso quizás ahorita un poco más difícil por circunstancias que tal vez ya no viene al caso discutir, pero que ojalá poco a poco se vayan solventando en beneficio de que tenemos que ser una fuerza de verdad de balance en la Asamblea Legislativa con el gobierno. Ahora bien, usted como presidente interino del partido seguramente tiene contacto con mucha gente que está y que ha sido parte de la vida de Arena en las últimas décadas. ¿Qué piensan de situaciones como por ejemplo la de la diputada Milena Mayorga, quien es la que articula palabras como por ejemplo dinosaurio, baby dinosaurios, y decía que no se le permite asistir a las reuniones de la fracción y que hay todavía, decía, una serie de situaciones que han llevado incluso a gente a salirse del partido? Ella incluso señalaba situaciones que considera, dice,
que se le ha coartado su trabajo dentro de la misma asamblea. ¿Cómo ven y cómo toman, por ejemplo, situaciones como la de la diputada Mayorga? Bueno, mira, tú bien lo dijiste al principio, ¿verdad? Que muchas personas se expresan sobre ese tema. Yo he escuchado muchas opiniones diferentes, algunas bien radicales, otras más light, pero sí muchas en desacuerdo por la forma que se está haciendo, que parecería ser pues que es un enfrentamiento con alguna motivación. No lo sé, yo eso no me voy a meter a discutir. Pero sí creo que es importante que al final todos entendamos que hasta en un juego de deporte siempre hay reglas. Y tú te metes a algo y tratas de respetar las reglas. No es simplemente que no te gustó una decisión y entonces le vas a gritar al árbitro hasta lo que sea. Esas son cosas que todos tenemos que entender. Obviamente, algunos de esos comentarios sí entiendo que ella los ha hecho y de alguna manera ha habido reacciones. Yo he escuchado muchas reacciones diferentes. No las voy a repetir aquí, lo que yo he escuchado, pero sí he escuchado mucho. Y entonces al final, pues es más lo mismo. Ella es diputada en este momento y al final, pues ya no seremos nosotros. En su momento tendrá que haber una dirigencia que la va a evaluar y es como va a evaluar a todos para tomar decisiones en ese momento. Eso será el otro año. Si va a continuar como candidata, no, pero eso cada quien se va a ir forjando su propio destino, ¿no? A mí no me corresponde en este momento venir a criticar a nadie. Milena tiene su manera bien particular de enfocar las cosas y no se trata de entrar en un choque frontal en este momento cuando lo que queremos es que al final elijamos una buena dirigencia. Ahora, también hay instancias, porque está el tribunal de primera instancia, esa es una realidad que también puede ocurrir. Pero esas ya son cosas que ya no nos corresponden a nosotros, porque ese es el organismo que vela por la legalidad de los organismos del partido o de sus funcionarios, ¿verdad? Así es que te diría, aquí no se trata de entrar en el dime que te diré, porque ya eso no abona a nada, en mi criterio no abona a nada. ¿Cuáles son las soluciones para los problemas del país? Eso sí nos tenemos que enfocar todos, y en eso estriba que Arena pueda ser una fuerza política coherente y que sea un contrapeso al gobierno, porque todavía hay una incertidumbre para dónde va. Han dado buenas señales, según lo ven algunos, pero no, insisto, no hay que confiarse en los cantos de sirena. Hay que tener mucho ojo crítico y esperar qué son las medidas que vienen a mediano plazo. Ahora bien, en este proceso de renovación de Arena, digamos, ¿qué tanto se han abierto los espacios para que puedan participar nuevos rostros, para que pueda entrar, digamos, gente con planteamientos frescos sobre el rumbo que debe seguir el partido? Bueno, lo que pasa, Manuel, que son procesos voluntarios, ¿verdad? La época en que se organizaba una dirigencia así, dijéramos de dedo, eso ya quedó atrás. Entonces, lógicamente, los que van a tener algún interés en su momento presentan una planilla y ahí vamos a ir viendo qué perfiles son los que van saliendo. Ya no es un tema de qué es lo que Arena va a hacer, sino que los que estén interesados en ese momento de hacerlo, pero también una vez presentan una planilla, hay un plazo en la que la Comisión Electoral Nacional revisa documentación y analiza esas candidaturas. Es decir, que no vaya de candidato a alguien que había sido suspendido en sus derechos del partido o que había sido expulsado, cosas por el estilo, ¿verdad? Y al final, una vez firme, pues son las planillas que pueden o que van a competir. Lo importante, desde mi perspectiva, es que, y ojalá así se dé, que sea una buena dirigencia en el sentido que comprendan los retos y que comprendan los cambios que tiene que tener el partido, que tengan esa nueva visión para insertarse ya en una nueva forma de cómo se está haciendo la política en El Salvador. Y yo creo que eso es lo más importante y ojalá lo podamos lograr para beneficio de nuestro partido.